Hola, buenas tardes. Esta diapositiva aborda el problema de las técnicas de modificación de conducta como técnicas de intervención en la conducta. Se basa en la aplicación de los principios que hemos visto anteriormente y genera una gran variedad de posibles aplicaciones. Es muy importante que tengáis en cuenta los conceptos anteriores. En la parte izquierda tenemos las técnicas para incrementar la tasa de respuesta de conductas ya existentes. En la parte derecha son las técnicas para eliminar conductas o disminuir su tasa de respuesta, pero también de conductas que existan. En la parte central serían técnicas para adquirir conductas nuevas. Bien, hay una gran cantidad de ellas. Los que sois alumnos de la enseñanza a distancia conmigo, tenéis en el manual del curso una explicación detallada de todas ellas, pero para los que no sois voy a dar algunas explicaciones breves. Debemos tener muy en cuenta si estamos utilizando recompensas o castigos, ¿no? Bien, si utilizamos la técnica de refuerzo positivo, estamos utilizando recompensas, ¿no? Cuando se produce la conducta deseada, aplicamos una recompensa, como pasaba con la rata y la bolita de comida, o con el niño y el caramelo. Bien, vamos a seguir en esta línea, y me salto el refuerzo negativo para hablar después de él y paso a los programas de razón fija. Los programas de razón fija suponen que cada vez que el sujeto realiza una conducta deseada, le ofrecemos un refuerzo positivo. Por ejemplo, cada vez que apretaba la rata la palanca, le dábamos una bolita de comida. Ese era un programa de razón fija 1. Ahora podemos decidir que establecer un programa de razón fija, por ejemplo, 3. Por ejemplo, que cada 3 veces que apriete la palanca le vamos a dar una bolita de comida. O de razón fija 5. Que cada 5 veces que apriete la palanca le vamos a dar una bolita de comida. Ahí lo que estamos manejando es el número de veces que realiza la conducta deseada. Luego tenemos los programas de razón variable. Aquí no trabajamos con un número fijo, sino con un promedio fijo. Es decir, un promedio sería una media. Por ejemplo, podemos establecer que la media de refuerzos sea de 3. Es decir, que de promedio, cada 3 veces que apriete la palanca, le voy a reforzar una. Pero de promedio. ¿De acuerdo? Yo, por ejemplo, en un programa de razón fija 3, en 9 veces que apriete la palanca, le puedo reforzar la primera, la sexta y, por ejemplo, la novena. Y el programa mantiene el promedio de 3. Bien, continúo. Luego hay programas de intervalo fijo. Aquí nuevamente vamos a reforzar las conductas deseadas, por ejemplo, apretar la palanca. Pero durante un determinado periodo de tiempo. Por ejemplo, vamos a decidir que le reforzamos una vez cada 10 segundos. Una vez cada 10 segundos, siempre y cuando esté apretando la palanca. Ese es un programa de intervalo fijo 10. Es decir, cada 10 segundos le reforzamos una vez, ¿no? O cada 5 segundos, de intervalo fijo 5, o cada 60 segundos, de intervalo fijo 60. ¿De acuerdo? Es decir, manejamos un periodo de tiempo fijo. Luego tenemos el programa de intervalo variable. En este caso lo que manejamos es un promedio. Es un intervalo promedio. Es igual, jugamos con la media. Una media de 20 segundos, una media de 10 segundos, una media de 1 minuto, la que nos consideremos que es conveniente. Eso significa que mientras esté apretando la palanca vamos a aplicar ese intervalo, ¿no? Ese intervalo promedio. Bien,
Otro modelo son los de refuerzo negativo. El refuerzo negativo se basa en la manipulación de un estímulo aversivo. Lo que sucede aquí es que para incrementar la tasa de respuesta de la conducta deseada, yo lo que le retiro es algo desagradable al sujeto, ¿no? Algo desagradable al sujeto. Y entonces puedo conseguir que algo desagradable al sujeto puede ser, por ejemplo, un grito, ¿no? Yo puedo reforzar al animal dejándole de gritar, ¿no? O puedo reforzar al niño dejándole de gritar. Esos son estímulos aversivos. ¿Y qué es lo que refuerzo? Pues aquella conducta que yo desee. Por ejemplo, yo deseo que el niño hable en voz baja. Yo deseo que el perro no ladre. Y si el perro ladra, yo le aplico el castigo del periódico, ¿no? El susto con el periódico. Si el perro no ladra, yo no le aplico el estímulo aversivo del castigo con el periódico. Entonces yo le retiro ese castigo y en ese caso es un refuerzo negativo. Bien, vamos a la parte derecha. A las técnicas para eliminar conductas o disminuir la tasa de respuesta de conductas ya existentes. Aquí es el uso del castigo. El castigo positivo no es que sea positivo moralmente ni éticamente, es simplemente que se aplica. Si yo aplico un estímulo aversivo, estoy aplicando un castigo positivamente. Y esto, como viene ahí, muy bien expuesto, no se debe aplicar en educación. Se me ha olvidado ponerlo aquí, pero el refuerzo negativo tampoco se debe aplicar en educación. Hay que evitar los estímulos aversivos por las consecuencias secundarias que tienen, ¿no? Que son muy graves. En animales, pues sería, por ejemplo, pues las descargas eléctricas, los gritos o otro tipo de estímulos dolorosos. El castigo negativo sí lo podemos aplicar, porque el castigo negativo en lo que consiste es en una retirada de una recompensa. Si yo, por ejemplo, cada vez que el niño hace bien su trabajo, le regalo un huevo Kinder, ¿no? Eso sería un refuerzo positivo aplicado, pero al niño hay que decirle que si no hace bien su trabajo, no va a tener el huevo Kinder. Entonces, si el niño sabe que no haciendo bien su trabajo, no estudiando un determinado número de horas, no va a tener el huevo Kinder, y eso realmente se aplica, en ese caso estamos ante un castigo negativo. También podemos aplicar programas de razón fija, de razón variable, de intervalo fijo y de intervalo variable en estos casos, ¿no? Salvo que aquí lo que vamos a buscar es justo que la conducta no deseada disminuya o desaparezca. Bien, hasta ahora los programas de modificación, digamos, más comunes. Además de eso, tenemos otros programas que se pueden combinar con estos, como son, por ejemplo, los de control estimular. Es decir, tenemos que buscar el control de los estímulos del ambiente y el control, sobre todo, de los estímulos que desborden al niño o que refuercen conductas no deseadas. Por ejemplo, si yo quiero que el niño se vaya a la cama y eso es lo que yo busco, pues tendré que tratar de eliminar estímulos como los de la televisión, los ruidos, los gritos, etcétera, que desordenan su conducta, ¿no? O que juegue con videojuegos u otro tipo de juegos que refuerzan la conducta de no irse a la cama. Más cosas. Yo también tengo que preparar las respuestas, preparar las condiciones para la respuesta. Tengo que evitar variables que contaminen la respuesta del niño, ¿no? E incluso puedo organizar, introducir estímulos condicionados a modo pavloviano, por ejemplo, para preparar una respuesta. Por ejemplo, puedo introducir una canción antes de salir al patio. Economía de fichas, no me voy a detener en este modelo, pero básicamente es
utilizar un sistema de refuerzo generalizado. Las fichas es algo que se le da al sujeto cuando realiza conductas que deseamos, y esas fichas las puede luego intercambiar, por ejemplo, en una tienda por chuches o otro tipo de reforzadores que al niño o al adulto le gusten. Puede ser tabaco en una prisión, o puede ser comida en un economato, o una pizza en la tienda cercana. ¿Se puede aplicar también en el caso de la derecha? También se puede aplicar la economía de fichas. En este caso lo que se hace es, se aplica sobre todo el castigo negativo. Cuando el sujeto realiza conductas que no deseamos, lo que hacemos es quitarle fichas, y eso sería un castigo negativo. Además de eso, hay programas, por ejemplo, como el tiempo fuera, muy aplicado en educación infantil y, en mi opinión, de una manera a veces un tanto incorrecta. El tiempo fuera consiste en que cuando, aplicado en niños pequeños, cuando el niño está en la escuela, en el aula, y está incordiando al resto de los niños con conductas disruptivas, está tremendamente sobreexcitado, se pelea, altera la conducta, lo que hacemos es sacarle del entorno estimular, sacarle del entorno que le refuerza esas conductas y llevarle a un entorno tranquilo. Es muy importante que esto desde un punto de vista estrictamente conductista es un castigo negativo, ¿no? Pero hay que entender el concepto aquí de castigo no de una manera moral, sino de una manera meramente instrumental. Y además quiero comentar que no hay que moralizar en ningún momento esto. No hay que decir que el niño es malo, ni que el niño es perverso, ni que es un mal niño, ni un mal chico, nada de esto. Sencillamente se le dice que está nervioso, que está inquieto, que tiene que relajarse y tiene que irse, como saben los educadores, a la silla de la meditación, a la colchoneta de la relajación, pero es fundamental que se le saque del espacio donde está actuando. Bien, otra técnica sería la extinción operante. En la extinción lo que consiste es que cuando le retiramos al sujeto el refuerzo, y un sujeto que está incordiando, ¿no? Un sujeto que está molestando a los demás, un sujeto que está realizando una conducta no deseada, pero que está siendo reforzado por determinadas circunstancias, si quitamos los reforzadores, se presupone que la conducta no deseada se va a extinguir. Por ejemplo, un niño que tiene a otros 2 o 3 niños que le están aclamando sus fechorías, ¿no? Bueno, pues en este caso le retiramos a esos 3 niños, los sacamos de ese entorno, y cuando ya no tiene a nadie que le ría las gracias, pues es probable que la conducta se vaya extinguiendo poco a poco. Bien, sobrecorrección. La sobrecorrección es, como dice la palabra, estar encima del niño corrigiéndole constantemente. Bueno, tiene una utilidad relativa. Economía de fichas ya lo he comentado, y finalmente voy a hacer un pequeño comentario sobre técnicas para adquirir conductas nuevas. Para adquirir conductas nuevas podemos utilizar diferentes técnicas. Por ejemplo, la primera es modelamiento. Es utilización de modelos. El sujeto aprende por observación del modelo, y a su vez ese modelo puede ser un modelo reforzador para el sujeto, por ejemplo, para el niño. Para ello podemos también moldear las conductas. Moldear una conducta significa que nosotros le vamos a enseñar al niño una serie de conductas sucesivas para poder realizar la conducta que deseamos. Por ejemplo, si queremos que se cepille los dientes, pues tendremos que enseñarle a qué es la pasta de dientes, qué es un cepillo de dientes, cómo se coloca la pasta de dientes, primero a mojar el cepillo, a colocar la pasta de dientes en el cepillo, a introducirlo en la boca de una determinada manera, y así sucesivamente. Y nosotros seremos los modelos para moldear esa conducta. Esto implicaría un principio de aproximaciones sucesivas a
la conducta final, ¿no? Porque al final lo que nos interesa es que se cepille bien los dientes. Esto a su vez lo podemos hacer de una manera mucho más rigurosa, con un encadenamiento, es decir, definiendo muy bien cada conducta, definiendo muy bien los pasos a seguir, determinando la tasa de respuesta de cada conducta y determinando la tasa de respuesta final que vamos a considerar, digamos, un éxito. La diferencia entre moldeamiento y encadenamiento está más en el rigor experimental que en el procedimiento. Bien, todo esto lo tenéis ampliado en la plataforma en la versión imprimible. Un saludo y hasta otro día.